Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Trotamundos. Mi nombre es Vanessa Garzón y estaré dirigiendo este podcast junto a Andrés Salvador. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola Vane, ¿cómo estás? Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy vamos a hablar de una modalidad de ciclismo no muy conocida, pero que se ha empezado a practicar más aquí en el país, principalmente desde el año anterior de lo que yo conozco, y es el ciclismo breve. Es una modalidad bien aventurera de bastantes kilómetros, y para este año, de lo que entiendo, va a haber varios eventos breves, así que queremos un poco difundir de qué se trata. Para eso estamos aquí con dos grandes ciclistas, estamos con Felipe Borja y Javier Fiallos, y pues vamos a tener toda una conversación para ver qué es de este mundo del brevet. Javi, Feli, bienvenidos, qué gusto tenerles aquí de vuelta, amigos. Qué gusto estar de nuevo aquí con Trotamundos, pues, y en realidad es un tema que va muy de la mano con Trotamundos, los brevets, así que fantástico que tengamos este tema para el día de hoy. De seguro va a ser muy interesante para toda la gente que nos está escuchando. Bueno, a ver, empecemos. Feli, ¿qué son los brevets, los brevets? El brevet está definido como un evento ciclístico autoabastecido. Entonces, no se los llega a llamar una carrera porque finalmente vas con tráfico abierto, no es que te cierran las vías. Y entonces no lo pueden poner como una carrera porque el organizador también estaría con una cierta responsabilidad legal, ¿no? Si es que está invitando a una carrera y no cierra carreras y hay un accidente, cosas así. Entonces lo dejan como una aventura ciclística personal. Pero finalmente los tiempos están cronometrados, tienes muchas veces tienes puertas cerradas, o sea que tienes que llegar a ciertos puntos a ciertas horas. Y tienes tiempos establecidos que son reglas a nivel mundial. Entonces te dan un tiempo para el de 200 kilómetros, tanto tiempo. Para el de 300 kilómetros, tanto tiempo. Y eso está establecido a nivel mundial. Y siempre van a publicar quién llegó primero, quién llegó segundo y toda la lista en orden de llegada. Entonces es una carrera por temas legales. No lo llaman no se le puede decir que es una carrera porque nunca te cierran el tráfico, nunca te van a abastecer con nada. O sea, la organización te dice, te da la partida y nos dicen nos vemos en el tiempo que sea, dependiendo de la distancia, pero nunca es que ellos van a estar pendientes de ti para irte a abastecer, para irte a recoger, para darte una agua, para pasarte una cola. No, eso no va a pasar. Es totalmente autoabastecido. El ciclista debe ser capaz de llegar o en caso de emergencia salir por sus propios medios. Nadie le va a ir a recoger. Es como que tú decidas irte de paseo y tú sabes que tú estás haciéndolo por tus medios y que tú vas a ser capaz de autorrescatarte o salir de un problema por tus medios sin la necesidad de una organización que esté atrás tuyo. Entonces ese es el concepto básico de brevet. De hecho me permito leerte un texto que define bastante bien y que tal vez ahí nos va a sacar mejor de dudas de lo que yo te pude haber dicho. Los brevets están definidos expresamente como excursiones personales. No son carreras ni tampoco paseos en las que predominará una total autosuficiencia del participante, quedando prohibido recibir asistencia. Las normas de tráfico deben respetarse estrictamente y son de uso obligatorio el casco, la luz delantera, la luz trasera y prendas reflectivas. Los tiempos máximos para realizar los brevets son para el de 200 kilómetros 13 horas con 30 minutos, para el de 300 kilómetros 20 horas, para el de 400 kilómetros 27 horas, para el de 600 kilómetros 40 horas, para el de 1000 kilómetros 75 horas y para el de 1200 kilómetros 90 horas. Eso es regla universal del brevet, es la regla número 1. Y en este tipo de brevet, ¿en qué bicicletas haces la travesía? Puedes hacer en cualquier bicicleta. No hay una regla que te diga en qué bicicleta no la puedes hacer. Pero normalmente las mejores bicicletas son estas nuevas all-road o las bicicletas gran fondo. O sea, no se utilizan mucho esas bicicletas muy agresivas, esas que son las aeros o esas ultra livianas, porque generalmente son bicicletas muy rígidas o tal vez un poco delicadas. A veces en los brevets largos como es autoabastecido, tienes que llevar ropa, tienes que poder llevar comida, tienes que poder llevar más caramañolas de lo normal.
y un poco más de herramientas y cosas así. Entonces tienen que ser bicicletas que aguanten un poquito el maltrato y sobre todo que sean cómodas para la persona que está manejando, porque finalmente el determinante en una carrera tan larga ya no es la velocidad, sino es la comodidad. Si tú vas más cómodo, tú vas a poder estar más tiempo en la bicicleta, vas a poder estar más tiempo pedaleando y vas a pedalear más rápido. Entonces lo mejor son estas bicicletas endurance, gran fondo, inclusive las gravel son muy buenas porque ya les puedes montar llanta ancha y generalmente las gravel están hechas de una manera que tú vayas cómodo, ¿no? Entonces la bicicleta gravel por concepto tiene la distancia entre los ejes más grande que una rutera. Entonces al tener los ejes más separados absorbe mejor los impactos. También tiene el eje central o la caja central más baja. Entonces esto hace que la bicicleta sea más cómoda. Una bicicleta con un eje central más alto es una bicicleta más rígida. Entonces están enfocadas en que sean cómodas. Entonces por eso también es una buena bicicleta para un brevet. Si te vas a ir una distancia muy larga, lo que quieres es que sea importante, o sea, es bien importante la comodidad, porque muchas veces abandonas una carrera o te sientes fatigado en una carrera por la posición que has llevado, más que por lo que has ido, o va a ser más importante que ir en una super aerodinámica que finalmente te está maltratando más, te está exigiendo una posición más incómoda. Entonces puedes ya llegar con dolores de espalda, con problemas de postura, porque te exige una posición más aerodinámica, una bicicleta aero, ¿no? O una bicicleta para escalador. Pero en cambio estas bicicletas de grandes distancias, una gran fondo, una all road, una gravel, son bicicletas hechas eso, para que tú estés tranquilo, cómodo, aguantes grandes distancias. Si una persona quisiera correr en una montañera, ¿le recomiendas o no? Yo no recomiendo la montañera, a menos que sea un brevet por un terreno muy agreste. El problema es con la montañera, ya de entrada, una montañera muy liviana, estamos hablando que te pesa 20 libras. Una bicicleta muy accesible, una rutera bien económica de alrededor de $1,000 a $2,000, te pesa lo mismo. Entonces, en cambio, comprarte una montañera de 20 libras te va a costar 5,000. Te compras una rutera de 20 libras y te va a costar entre 1,000 y 2,000. Entonces, por un lado está el peso. Digamos que lograste equiparar, vas tú con una montañera del mismo peso que una rutera. Pero de ahí también está el factor aerodinámico, ¿no? Y el factor de resistencia en el suelo. Entonces una rutera siempre va a ser más aerodinámica, tiene posición el volante como para tú ir cortando mejor el viento. La llanta más delgada, el cuadro más delgado va a ser más aerodinámico, tiene menos resistencia al viento. Y después la llanta más delgada también tiene menos resistencia o fricción en el suelo. Entonces también una rutera te exige menos, para ir a la misma velocidad te va a exigir menos fuerza. Entonces yo definitivamente creo que lo mejor que uno puede hacer es irse a una ruterita, aunque sea una barata, ya uno está en más ventaja que una montañera. Pero por último, no es que la montañera es una limitante, o sea, el que no hay una regla que no te diga no puedes exacto. Y el que tiene solo montañera pero le da ganas de hacer este evento, perfecto, o sea, dale, o sea, lo lindo es cumplir con un evento de esa magnitud, irte una distancia que tal vez nunca pensaste que lo podías hacer y después completarla. La satisfacción de eso es increíble. ¿Qué importa que haya sido una montañera, rutera o un monociclo, bueno, que sea, ¿no? Sí, creo que ese punto es muy importante, ¿no? Bueno, a ver, dentro de las breves, como lo decía Felipe, una característica esencial es que son distancias muy largas. La mínima de un brevet es 200 kilómetros y ahí va subiendo progresivamente hasta llegar a los 1,200. Entonces, claro, tú tienes 200 kilómetros y lo que vas a buscar es comodidad, toda la explicación que mencionaste en la comodidad, atado a la velocidad, porque también mientras menos horas te tome, menos desgaste vas a tener. Entonces, si es que tú, digamos, quieres participar en este evento y no tienes ninguno de una bicicleta de gravel o de ruta en el último de los casos y solo tienes la montañera, si estás dispuesto a pasar todas esas horas igual en el recorrido y no tienes problema, lo podrías hacer siempre y cuando igual estés atado a esos tiempos máximos que te da la organización por cada una de las distancias. Entonces, hablando el primero, que es el más bajo, de 200 kilómetros, tiene un tiempo límite de 13 horas 30, que igual es bastante tiempo, pero no es excluyente, ¿no? Como tú mencionas, no es una carrera que te vayan a descalificar por ir con otra bicicleta. No, y claro, y los tiempos son decentes, ¿no? O sea, son tiempos que son cumplibles. Ya alguien que no lo cumple, o bien que tuvo un problema mecánico serio que no pudo arreglar,
o que definitivamente es un ciclista que todavía no está en un nivel competitivo, ¿no? Pero un ciclista que entrene regularmente lo va a lograr hacer. Un ciclista que entrene 10 horas a la semana logra completar un brevet de 200 kilómetros sin ningún problema. Y seguramente ahí si es que lo más probable es que le guste y tal vez sea la chispa que detone para que este ciclista empiece a entrenar un poco más y empiece a pensar en mayores distancias. La carrera reina de los brevets es la París-Brest-París. Es una carrera tan antigua como el Tour de Francia. Estamos hablando que nació en 1840, 50, por ahí. Es una carrera que se la realiza cada 4 años. Tiene, si más no recuerdo, alrededor de 4,000 participantes. Y no es una carrera que está abierta al público. Tú tienes que clasificar. Para tú poder participar en la París-Brest-París, el año que se hace la París-Brest-París, tú tienes que completar un brevet de 200, de 300, de 400 y de 600 kilómetros. ¿Cualquiera de los dos o todos de esos? Todos ese mismo año antes de la carrera, si quieres participar. Entonces tú tienes que al organizador de los brevets pedirle un certificado de que has participado, completado. Tú mandas esa aplicación a la organización, que es el Audax Club Parisien en París. Es un club igual de los años 1800, un club de ciclismo. Ellos te aprueban y te dan el pase para que puedas correr, pero tienes que haber corrido el año de la carrera todos esos brevets. ¿Y esas carreras tienes que haberlas cumplido en ese tiempo o no importa si llegaste a los topes de tiempo? ¿O no, tiene que tener un tiempo? Haber completado esos brevets en el tiempo establecido por la organización, que la organización es la París-Brest-París. Los tiempos que vimos ya al comienzo, los que analizamos en un comienzo, esos son los tiempos oficiales para cualquier brevet en el mundo. Entonces, si tú, digamos, ya hiciste el de 200, 400 y te faltó el de 600, pero el de 600 de límite es 40 horas y tú llegaste en 45, no puedes ir a la París-Brest-París. Si hice en 40 no habría problema. El tema es que cumpla con los tiempos. Que cumpla con los tiempos. Ahora, al no ser carrera y tú tienes tiempos límites, tiene que ser autoabastecida, no me pueden ayudar. ¿Quién controla ese durante el trayecto? Generalmente hay personas de la organización. Y primero y sobre todo es un pacto de caballeros, ¿no? Tú estás esperando que si estás corriendo en un evento de este tipo, que no hay premios económicos, porque es otra cosa interesantísima. No hay costo de inscripción. No hay costo. En algunas el Audax Club Parisien no te pone esa limitación. Te dice que debe ser como regla una carrera accesible a todo el mundo, pero no te va a decir cobra o no cobra inscripción. Entonces ellos te dicen, ok, si tú tienes costos y estás dando por algo una chévere organización, puedes cobrarlo, pero te dicen que sean costos accesibles. O sea, no quieren que caiga en un tema de una carrera súper comercial, ¿no? Sino por eso es que no, a veces también acá en Ecuador no les hemos escuchado mucho, porque no son muy comerciales. Son carreras que realmente no tienen costo, no tienen premios, no tienen podium. Hay un reconocimiento, sí, al que llegó, hay unas medallitas, inclusive el Audax Club Parisien te las elabora y tú puedes comprar para regalar a tus participantes. Pero es un tema más de caballeros, acordémonos que esto es de 1800, entonces es un tema más de tradición, de ser caballero. Entonces, claro, al que le cogen haciendo trampa, nunca más le van a recibir en un brevet, no le van a recibir en una París-Brest-París, porque es un tema de ser caballero, no es un tema de que queremos ir a ganar, ni de figuretear, ni de podium, ni de nada, sino es de completar este reto personal, pero obviamente siempre hay la lista de cómo llegaron los Claro, pero esa es la parte chévere. Hay como toda una filosofía atrás de los ciclistas. Hay muchos ciclistas que se especializan únicamente en este tipo de eventos y es toda una filosofía de que no tiene que ser un super pro, ni con una bici pro, ni nada. Es simplemente el reto personal de hacer una distancia tan larga, con tantas horas, sin tener una vía marcada, sin tener absolutamente nada de abasto. Quiere decir, tú mismo debes llevar todo lo que necesites. Entonces... Y aparte hay también reconocimiento a los que están primeros. Entonces es como que todo el mundo la puede gozar, ¿no es cierto? Así el que es. quiere ir y darle rápido, el que quiere ir y darle a su propio ritmo, tranquilo, un tema muy personal. Por supuesto, tú lo acabas de decir, describir de muy buena manera, ¿no? Entonces es esa tradición, ese ciclismo en estado puro, no es de premio, no es de podium, es de cumplir retos, es de ir a descubrir cosas, carreteras lindas, de lugares alucinantes, es de compartir con otros ciclistas y sobre todo de retarse a uno mismo, de ponerse estas metas gigantes que tal vez en algún momento te pudieron parecer imposibles y que cuando las empiezas a cumplir te parece lindo y te sientes orgulloso de ti mismo y es eso, es más que todo para uno mismo. ¿Estos tiempos, distancias, siempre son en los mismos lugares o tienen diferentes rutas?
Esa es una de las críticas que tiene el Brivet actualmente. Porque claro, estas reglas se establecieron en 1800. Entonces, claro, te dicen, claro, 200 kilómetros, pero te vas 200 kilómetros en los Alpes o aquí en los Andes. Y claro, son brivets de 4.000 metros de ascenso. Mientras que tienes, claro, lugares planos en Europa, en los Estados Unidos, que son mesas de billar. Entonces, claro, ahí es facilito completar en 13 horas. Pero mente acá un brivet con 4.000, 5.000 metros de ascenso. Entonces, completarlo en 13 horas a veces sí resulta bien. Un reto bien grande. Pero los franceses son así de tradicionales. Sus tiempos son, sea donde sea como sea la carretera, el tiempo es, si tú estás en el de 200 kilómetros, 13 horas 30 minutos. No importa cuánto desnivel, cuánto ascenso. Esa fue mi primera pregunta justamente al Audax Club Pride 100 cuando en Tatú trajimos los brivets. Yo les decía, pero panas, yo aquí no tengo, o sea, me voy a hacer una vuelta de 200 kilómetros y de verdad que no tengo nada menos de 4.000. Claro, es mucho más demandante, mucho más. Que dar más tiempo. Positivo. Los manes, lo siento, amigo. Y yo, claro, por ejemplo, tenía un brivet de 250 kilómetros. Y ellos me dijeron, verás que el de 250 está dentro de los 200. Tienes las mismas 13 horas 30 para llegar. No, pero es que verán. Tienes mucho más desnivel, pero aquí. Sí, claro. Y ellos no, o sea, ellos no. Son 13 horas 30 y solo los que tengan 13 horas 30 serán finishers oficiales. Pero las rutas son las mismas. El año anterior hubo 200 kilómetros. Si este año ¿es la misma ruta que el año anterior o van cambiando de lugares? Por ejemplo, como te decía, el brivet más famoso del mundo, el más grande, la Brest-París, que es la reina, siempre es la misma ruta, ¿no? Ahí sí, cada 4 años ya los pueblos saben que va a haber la carrera, ya todos los franceses saben que hay esa carrera, esa carretera está básicamente cerrada porque aunque es tráfico abierto, pero hay tantos ciclistas que se toman la carretera, entonces si vas en carro mejor ese día le evitas de esa carretera. Entonces ahí sí es el mismo, pero no es regla que siempre sea el mismo. Tú puedes inventarte la ruta que sea, o sea, de 200 hasta 299 cae con las reglas de 200. De 300 a 399 cae con las reglas de 300. No importa por dónde sea y no es necesario que la repita siempre. Ahora, claro, si tú, por ejemplo, tienes una ruta clásica y dices, este va a ser el brivet de aquí en adelante toda la vida, lindo también, ¿no? Porque tal vez ya tienes ahí chance de mejorar, ver si mejoraste con el tiempo del año pasado. Te mides. Y ya te vas midiendo, ¿no? Pero no es regla. Y ahí, por ejemplo, en el tema de al no ser carrera, no está señalizado a la gente cómo sigue la ruta. ¿Se descargan? ¿Tienen mapas? ¿Cómo haces para seguir la ruta? Originalmente se hacía con hoja de ruta. Entonces te daban como un pasaporte y te van diciendo en el kilómetro 50 tomar la vía a Cayambe. En Cayambe tomar la vía Tabacundo por 15 kilómetros. A los 15 kilómetros tomar el camino a Tocachi, alguna cosa así, ¿no? Una hoja de ruta escrita. Ahora es un poco más fácil porque puedes tú a los participantes hacerles que se descarguen un track, un GPX a un dispositivo como un Garmin y tú ya tienes la ruta grabada ahí y lo que haces es ir siguiendo al Garmin entonces o a tu ruta en el Garmin y se te hace mucho más sencillo y más fácil la navegación, ¿no? Mucho menos confusa. Claro, y bueno, nosotros nos enteramos de los brevets el año anterior justamente por lo que tú comentabas de Tatú empezó a realizar este tipo de eventos y bueno, yo cuando lo vi por primera vez yo vi que era el de diciembre me parece, pero vi ya el de 400 kilómetros. Claro, ese era el último. Entonces yo decía, chuta, o sea, empecemos por 200, así, pero ya vi el de 400, ¿no? Entonces, de lo que entiendo, Tatú creo que hizo 3, ¿no? Sí. Progresivo, empezando 3, en 200. Empezando en 200. 200, 300, 400 tal vez. Sí, así. era un poco menos de 300, entonces esa era la observación que me hizo la organización, como te contaba, porque como era menos de 300 no caía en las reglas de 300, sino en la de 200 mismo, entonces era bien exigente porque, o sea, tenías que ir más rápido. Entonces sí, fueron 2 de 200 finalmente y uno de 400. Este año, de lo que entiendo, está uno de 200, 300 y uno de 600. El de 600 va a ser en la costa, va a ser la costanera. ¿Todo costa? Sí. Lo hicieron así igual para evitar el desnivel, me imagino. Sí. Si no, sí. Porque, a ver, y tienes más o menos las fechas de cuándo van a estar estos eventos para que no les pase lo mismo que a mí, que veo ya solo... preparando. Exacto, tal vez me va interesando, pero cualquiera quiere empezar, o por lo menos con el de 200 y no con el más grande del año. Sí, no tengo las fechas, pero están ya publicadas en la página de Tatú. Ahí la gente puede entrar a verlas.
y están ya publicados los Beribets para este año. Bueno, en la todavía sección no de empieza el eventos. primero, entonces ahí la gente puede estar atenta para ver el de 200, ir viendo si es que le gusta y de ahí ir avanzando. Ir avanzando. Entonces ahora es 200, 300 y 600. En estas rutas los tiempos máximos son para hombres y mujeres. Sí, para hombres y mujeres. Ese es el tiempo, Entonces, la mujer igual en el mismo tiempo que el uno. mismo tiempo que el hombre. Sí. Tú el año anterior hiciste las 3. Sí, el año anterior hice las 3. ¿Cómo te fue en el de 400? ¿Recuerdas más o menos cuántas horas te tomó y el desnivel positivo que salió esa ruta? Sí, el de 400 era en realidad 430 kilómetros. Tenía... Era casi 10.000 de lo que recuerdo de desnivel positivo. Sí, cuando le trazamos a la ruta en el Strava salía como 9.000 metros. Pero finalmente parece que el Strava tenía un poquito de error y salió con 7.000 metros. Igual es un montón. Sí, fue una ruta de 430 kilómetros. Yo tuve la suerte de llegar primero, la completé en 23 horas. 23 horas. Ahí llegaste. ¿Cómo terminó la nalga? ¿Utilizan doble licra o cómo hacen ahí tantas horas en la bicicleta? ¿Duermes durante ese trayecto o cómo haces? No, para poder ganar o poder llegar primero no puedes dormir. Fueron 23 horas. Solo paré en Otavalo, hice una sola parada grande en Otavalo a comer. A las 9 de la noche me comí una pizza y esa fue la única parada grande. De ahí todo lo demás igual con comida líquida y eso, dándole ahí. Ahí dentro de los tips, en verdad, para que no te duela la nalga, algunos corren con doble licra. Sí, ¿Tú haces eso no, también? A mí no me gusta, es súper popular, entonces no la descarto. En lo personal no me gusta la doble licra porque hay un tema. También cuando tienes mucho acolchonamiento o tienes mucho material, no le dejas a tu nalga que transpire. Ya. Entonces también vas más húmedo. Y entonces cuando vas más húmedo también tienes más posibilidad de que haya abrasiones. También vas con ya de por sí siempre la licra pasadas las horas es un poco incómoda justo por la presión que te va haciendo. Entonces imagínate, Claro, la presión. Ajá. Entonces yo en lo personal prefiero utilizar una crema, o que puede ser así como de citín o algo así, o crema para Bepantol, pañales. así, ya. Sí, hay varias y ahora ya hay cremas específicas para ciclismo, para ciclistas. A mí me encanta la Buttercream. Pero no venden aquí, ¿o? No, aquí en Ecuador no la venden, yo me la traigo de los Estados Unidos. Y claro, eso te pones y es un protector muy bueno porque tienes antibacterial, entonces evita que si es que hay una migración no crezca mayor. Al ser como una textura como de vaselina resbala un poquito, entonces hace que la fricción sea menor y además le hace impermeable a la piel. O sea, si tú tienes una capa de vaselina o de crema, la humedad no llega a la piel y no le hace más suave a la piel. Entonces eso es lo que yo recomiendo, utilizar una buena crema. Eso es mucho mejor que la doble licra o que... Sí. Y en estos 400 kilómetros, ¿cómo fue tu alimentación y tu hidratación al ser autoabastecido? Los 400 kilómetros fue un excelente aprendizaje en el sentido de que aprendí todavía de mejor manera a utilizar la comida líquida. Como te digo, no paré, que fue una de las grandes ventajas. Había rivales muy fuertes, bien jóvenes, así de la edad tipo Javi o menores. Javi este año ya se suma a los brivets después de... Puede ser. De 600 va, directo. Entonces, claro, había corredores jóvenes, talentosos, así como el Javi, que son rápidos. Pero claro, ellos tenían esta necesidad de parar. Y mi estrategia fue no parar. Es increíble cómo no parar hace la diferencia aquí ir rápido y parar. Puedes ir lentito y les vuelves a coger y pasar. Exactamente. Entonces yo no paraba porque yo tenía mi comida líquida. Entonces... llevaba de nuevo el Recovery y Gainer de Energy, que son para mí productos espectaculares. Y claro, lo único que hacía paraba en la tienda, rellenar agua y mezclaban los polvos que yo llevaba. Además llevaba un poco de geles y barritas. Entonces comida líquida y un poco de geles y barras y con eso iba sin necesidad de parar. Yo solo paré en Otavalo porque yo mismo me asusté. Dije, ya son las 9 de la noche, voy 14 horas... y no he comido una comida sólida. Dije, tengo que comer. Pero en realidad, pensándolo bien, pude haberle sacado las 24 horas sin comer comida líquida, sino solo apunte de recoveries y geles y un tema de
del el gainer, ¿no? Que son comidas líquidas. Entonces ahí eso me enseñó bastante a utilizar la comida líquida, porque vi que la ganancia en tiempo por no parar a comer es valiosísima. Y el ser una carrera de larga distancia, 400 kilómetros y todos salen, ¿vas solo durante la mayoría del trayecto o van en pelotón? ¿A qué rato? Sí, se van armando pelotones. Entonces ya sales y poco a poco se van armando los pelotones de acuerdo a las velocidades. Entonces yo, claro, siempre trato de irme con el grupo de adelante. A veces me ponen un paso un poco incómodo. Pero digo, bueno, o sea, espero que confiar en mi fondo y que no me pase factura muy fuerte después. Y entonces, claro, trato de ir con el pelotón de adelante y un poco va pasando esto, ¿no? Que ya empiezan a tener necesidades de parar o paran y se tienen que tomar más tiempo porque tienen que comer. Y en cambio yo solo cargo agua y sigo. Entonces ya empiezan ahí un poco a quedarse el grupo, porque ya empiezan a ver las diferentes necesidades, ¿no? O alguien que le dio muy fuerte y ya se quemó y necesita bajar el paso. Entonces se empiezan a armar los pelotones. Digamos que tienes un grupo, en un inicio un grupo grande, poco a poco se arman pelotones y después esos pelotones se van haciendo más chiquitos. Y el último tercio, el último cuarto de la carrera ya lo haces solo. Ya cada uno tiene su paso y ni te conviene acelerarte mucho ni tampoco ir muy lento, porque también ya quieres llegar rápido, ¿no? Entonces ya el último cuarto ya es prácticamente solo. Hay algo que me llamaba la atención es, claro, son tantas horas, por ejemplo, el último breve de 400, más de 20 horas, y como tú dices, ya hay partes que te toca ir solo, y justamente, en estos, en los que son los más grandes, ya son partes de noche, y no sé, el tema de seguridad tal vez es como que llama la atención a algunos ciclistas, de tal vez estar solo en la vía y no hay organización que te dé seguridad, no está marcado ni nada. Ahí ya un poco más de aventura, ¿no? Sí, a ver, el tema de la noche es increíble, te aparecen todos los cucos. O sea, yo como sabes, doy clases de ciclismo, y unas chicas cuando estaban entrenando para el Guaracinchi, yo les decía, salgan a entrenar los nocturnos. Porque en las noches es donde te aparecen todos los cucos, ¿no? Entonces te viene todo esto. O sea, si tú ya en el día tienes miedo al carro, de noche tienes el doble. Si tienes el tema de la comida, que dices de noche no hay ni una tienda abierta, ¿dónde voy a comprar un agua? Entonces ya empiezas con eso y te vas erosionando tu mente. Entonces, claro, posiblemente llegas a la noche y ya estás destruido sin ni siquiera haber pasado la noche. Porque te vienen todas estas ideas, te asoman todos los cucos, ¿no? De la seguridad, de que me van a robar, de que me van a pisar, de que no tengo comida, de que lo más dañino para el cuerpo es no dormir. Entonces, todas esas cosas te salen. Y entonces, por eso mismo, cuando uno va a hacer una carrera de 24 horas o carreras nocturnas, tiene que entrenar la noche. Entonces, entrenando, cuando tú sales a paseos nocturnos, te das cuenta que no es tan frío. Que finalmente, si puedes llevar un poquito más de agua, no es tanto problema. Que si llevas patillas potabilizadoras, puedes potabilizar el agua. Y empiezas a darte cuenta que no es imposible, que no es nada raro pedalear una noche, y que finalmente una noche o 2 noches de no dormir no le destruyen a tu cuerpo. Lo que le destruye a tu cuerpo es ser una persona que duerme crónicamente mal. O sea, realmente es malo para el cuerpo el que se acuesta a las 12 de la noche por estar viendo películas y videos y después trata de levantarse a las 5 a entrenar. Ese tipo sí le está destruyendo a su cuerpo. Pero si vos 4 o 5 veces al año tienes carreras en las que pasas sin dormir, no pasa absolutamente nada. Tu cuerpo va a dormir antes y va a dormir después de la carrera y vas a recuperar. El problema es cuando crónicamente duermes mal. Y luego, para evitar todos estos cucos, que es con lo que empezamos este tema de la parte nocturna, tienes que entrenar de noche. Sal a entrenar de noche. Yo el año pasado y los otros años para entrenando para el Inca Divide, que sabía que iba a tener en la noche, yo a veces me pasaba que me levantaba a las 2 de la mañana porque me levantaba trasnochado por algún temita o lo que sea. En lugar de hacer esfuerzo por volverme a dormir, agarraba, me ponía la ropa de ciclismo y salía a pedalear a las 2 de la mañana. Entonces, claro, ahí le perdía miedo al tema de pedalear la noche, porque me daba cuenta que si voy con buena luz, que si voy con chaleco reflectivo, que si voy con suficiente comida, que no es tan frío, en realidad no es muy diferente. Y en realidad, una vez que salí con un pana, a las 2 de la mañana, el man me decía, oye, es una maravilla salir a esta hora, no hay tráfico, es mucho más seguro que de día.
Decía, de ley, tienes toda la razón. Es la cabeza ahí. Es solo la cabeza. Y claro, pero también el tema es que este breve de este año, la madrugada les tocaba Culebrillas. Me acuerdo que Sí. nos decían, a la madrugada me va a tocar Culebrillas y estar ahí solo y claro, la cabeza juega mucho, porque el clima, la neblina... Pero buenazo, Culebrilla sin sol, en cambio. Ahí. Sí. Es que claro, siempre hay que verle todo el lado bueno. Pero era al imagínate final. Lo que pasaba con Culebrillas, todo el mundo... Oye, pana, pero Culebrillas, llegando a Culebrillas, cuando llegas haciendo la vuelta, que llegas con 70 kilómetros, con 70 kilómetros estás reventado en Culebrillas. ¿Cómo miércoles vas a hacer cuando llegues con 400? Porque en el Brivet llegabas con 400 kilómetros a Culebrillas. O sea, ¿con qué piernas vas a subir? ¿Cómo vas a subir? Y eso también te come la cabeza. Entonces, claro, yo también pensaba así, en realidad, hijo de puta. Perdón la mala palabra. Pero, ¿cómo voy a hacer con 400 kilómetros subirme a Culebrillas? Y eso también, sin querer, o sea, yo que me creo fuerte de cabeza, igual, ¿no? Ya me estaba carcomiendo. Y efectivamente, cuando llegué a Culebrillas, destruido. O sea, realmente mal. Y así, Los Ángeles creo que existen justo un tipo un pana, que le encanta el ciclismo. No corrió porque no se atrevía a la distancia, pero quiso ir a ver cómo era Culebrillas a las 2 de la mañana. Y se asomó y apareció cuando yo estaba empezando, ya estaba yo en la mitad de Culebrillas. Y me dice, oye Felipe, ¿vas bien? No sé qué. Le digo, sí, más o menos. Y me dice, toma en cuenta que abajo están los 2 Wambras con los que me había venido peleando. Y yo le digo, no te creo, ya vienen. Sí, y vienen a paso más rápido que vos. Así que dale, no te creo. Ese rato tenía una media caramañola puesto Monster Energy. Me tomé la caramañola y te juro, o sea, que no es que ni siquiera fue que me dio energía el Monster, porque fue ese rato, me tomé y empecé a pedalear, pero como loco, o sea, de seguro era casi récord personal de la mitad de Culebrillas para arriba. Pero ni siquiera le había dado todo tiempo a que haga efecto el Monster, ¿no? Eso fue solo que me tomé y fue ese... Solo la cabeza. Solo la cabeza, pana. La Solo la cabeza. motivación Solo de la que motivación venían de atrás. que tenía que ganar y que los Wambras me iban a quitar el primer lugar. Y ya faltaba tampoco. Y me olvidé de que estaba con 400 kilómetros, que era Culebrillas. De nada. Empecé a pedalear. Y te juro que ese era debe haber sido mi récord personal de la mitad de Culebrillas para arriba. Pero era simplemente por tema cabeza, ¿no? Ahí te das que la cabeza te juega... Es súper interesante todo lo que nos comentas. Si alguien quisiera correr una breve, ¿tú qué le recomendarías? Por ejemplo, en el tema del peso, ¿qué es de vara? El clima, hay que ver el clima. Entonces, generalmente tenemos la suerte que aquí en Quito y sus alrededores, que van a ser los brivets que se están organizando, tenemos muchos puntos, muchos pueblitos. Entonces, encontrar comida no es difícil. Entonces, de hambre no te vas a morir ni de sed. O sea, al menos de un brivet de 200, de 300... no tienes absolutamente ningún problema en conseguir agua y comida. Eso no es problema. Lo que puede pasar es que aquí finalmente es una zona lluviosa, ¿no? Entonces hay que averiguar bien cómo está el clima, si va a llover, si hay posibilidades de lluvia, y ir preparado para eso, porque eso puede ser más determinante. Chequear que la bicicleta esté bien, un chequeo antes de la carrera es bueno, y probarla, por supuesto, antes del brivet, para ver que esté funcionando perfecto, que todo está en línea, estar tú acomodado a la bicicleta, o un buen fitting, o si tienes un ciclista con experiencia, saber que esa bicicleta te queda bien. Que después de 200 kilómetros no te va a doler mucho más que las rodillas, pero ese que termina que los hombros, que el cuello, que la espalda, que no sé qué, está mal la bicicleta, o sea, ¿me entiendes? Entonces eso hay que preocuparse, y por supuesto no te puedes ir a un brivet si estás haciendo solo 40 kilómetros, tienes que empezar a hacer fondos los fines de semana, salir larguitos. Para un brivet yo diría que si te sientes cómodo con una distancia de unos 140 a unos 150 kilómetros, estás listo para el de 200. Si te sientes cómodo haciendo el de 200, estás listo para el 300. Y así, si te sientes cómodo el 300, ya puedes lanzarte a un 400. Pero sí es un tema también progresivo. No es que de la noche a la mañana te vas a lanzar un brivet, ¿no? Sí requieren una preparación, y de hecho terminarlo es un premio a la preparación y a los sacrificios que has hecho. Chévere, sí. Bueno, justamente el objetivo de este episodio era que ya sabemos que para este año va a haber nuevos eventos y que la gente conozca de qué se trata, se anime a ir, esté bien preparada, aproveche las distancias más cortas. A ver, ahí creo que tenemos el calendario, ¿no es cierto?, del 2020. ¿Cuándo está el primero? El 11 de abril. 11 de abril, ya. Entonces, y es de 200. Callambe. 11 de abril es de 200. ¿Cuándo está el otro? El 1 de agosto. 1 de agosto de 300, y el último está en noviembre 7 7 de noviembre. Brivet de la Costa 600, me imagino que va a estar chéverísimo.
Muy bien, bueno amigos, hemos llegado al final de este episodio. Muchas gracias por estar aquí. Agradecemos como siempre a nuestros auspiciantes, a Omni Studio que nos da las facilidades para grabar este podcast, a los hoteles Tunas y Cabras y Polilepis Lodge, a Punto Shimano que es nuestro taller de ciclismo y a Move On con todo su equipo deportológico. Obviamente muchas gracias Felipe, muchas gracias Javier por estar aquí. Vanessa. Un gustazo, gracias. Gracias por todo este contenido del Brevet, súper interesante. Gracias amigos, nos vemos. Chao.